Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Y volvemos con un nuevo video, ya la segunda parte de regulación de la presión arterial. En este caso vamos a hablar sobre el primer mecanismo que aparece luego de un desbalance en la presión arterial, que es el control nervioso. ¿Sí? Bien. Si se acuerdan, nosotros habíamos definido en el video anterior a la presión arterial como el producto entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Lo que me olvidé de decirles en el video anterior, que vimos cuáles eran cuáles eran los principales mecanismos que se ponían en marcha, me olvidé de aclarar algo muy importante. Como la presión arterial va a depender directamente del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica, entonces, en consecuencia, cualquier variación del gasto cardíaco y cualquier variación de la resistencia vascular periférica van a afectar, obviamente, ya sea de forma directa o indirecta, a la presión arterial. ¿Sí? Bien. Eso es lo que le quería aclarar. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar sobre la regulación del flujo sanguíneo general y vamos a hablar un poco del control nervioso. ¿Sí? Traté de organizar y creo que quedó bastante bien. Cuando ocurre un desbalance, ¿sí? Cuando aumenta la presión arterial o cuando disminuye, el primer sistema o los primeros sistemas que van a ponerse en marcha para solucionar, para corregir esa variación es el sistema nervioso. ¿Sí? Como estamos hablando de vasos sanguíneos, va a corresponder al sistema nervioso autónomo. Es un sistema que actúa de forma rápida, ¿sí? En cuestión de segundos ya se pone en marcha. Por eso decimos que es un control o regulación a corto plazo, ¿sí? O un control rápido, porque es el primero que va a aparecer. ¿Qué sistemas van a formar parte de esta regulación o control nervioso? En principio son tres. En primer lugar tenemos obviamente la inervación de los vasos sanguíneos. Esto es muy importante. Si por ejemplo a nivel de del callado aórtico, ¿sí? Y a nivel de la bifurcación de las carótidas, hay receptores nerviosos que constantemente están sensando la presión arterial. Esta inervación es muy importante para sensar si la presión arterial está normal, es alta o es baja. Entonces, un primer nivel sería la inervación, el control periférico, ¿sí? Porque hablamos de los nervios de los vasos sanguíneos. Luego, esa información va a ser procesada a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, tenemos que hablar de un control central que se realiza a nivel de lo que es el tronco del encéfalo y lo que son los núcleos o centros cardiovasculares que después vamos a ver. Obviamente hay una acción recíproca. De los nervios va a los núcleos y de los núcleos va a los nervios. Hay una integración. Esa integración se logra gracias a los llamados reflejos cardiovasculares, ¿sí? Entonces los sistemas o mecanismos que participan en el control nervioso son la inervación, los núcleos o centros y los reflejos cardiovasculares, ¿sí? En este video vamos a hablar únicamente de estos dos para que no se nos haga muy largo, ¿sí? Vamos a hablar por un lado de la acción del sistema nervioso periférico, ¿sí? Mediante los nervios simpáticos y parasimpáticos que forman parte del sistema nervioso autónomo. Y por otro lado, por parte del sistema nervioso central, con la ubicación de los centros cardiovasculares. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Perfecto. Vamos a empezar primero a hablar de los centros cardiovasculares. ¿Sí? Primero empezamos con su ubicación. Si acuerdan que los centros son pelotas de materia gris que se ubican a nivel, en este caso de los cardiovasculares, del tronco del encéfalo. ¿Dónde se ubican? Bueno, si miramos un dibujo del tronco del encéfalo, vemos acá, esto es la médula, si esto ya no es encéfalo, acá tenemos bulbo, puente de Barolio, protuberancia anular,
y mesencéfalo. ¿Sí? Estos centros cardiovasculares se ubican a nivel de lo que es el bulbo y el tercio inferior de la protuberancia anular. ¿Sí? Bulbo y tercio inferior de la protuberancia. Corresponde a un conjunto de núcleos aislados, ¿sí? Conjunto, esto es muy importante, de núcleos aislados que van a formar parte de la formación reticular del tronco del encéfalo. ¿Sí? Bien. Acá entramos a su definición o concepto de centros cardiovasculares. Los centros cardiovasculares no forman una entidad anatómica, no es una única área que vamos a llamar centro cardiovascular, ¿sí? Sino que los centros cardiovasculares son un conjunto de centros distribuidos a lo largo de lo que es el bulbo y el puente, que, digamos, están integrados o relacionados fisiológicamente mediante haces nerviosos, ¿sí? Pero no es una única área. ¿Sí? Es un conjunto integrado de núcleos, es un conjunto integrado de núcleos, ¿sí? Algunos están en el bulbo, otros en el puente. El conjunto, ¿sí?, de esos núcleos van a recibir el nombre de centro vasomotor. Pero esto quiero recalcarle. Cuando se habla de centro vasomotor, no se habla de un área concreta, ¿sí? No se habla del conjunto, de la colección completa de estos centros cardiovasculares. Me trabé en eso, pero quiero que eso quede claro. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son estas áreas o cómo se subdivide? Bueno, eso va a depender de la bibliografía. Pero en principio, a los núcleos que forman este centro vasomotor los vamos a dividir en principio en dos áreas. Por un lado tenemos el área presora, cuya función va a ser aumentar la presión arterial, y el área depresora, cuya función va a ser disminuir la presión arterial, si obviamente dependiendo de si hay hipertensión o si hay hipotensión, se activa uno u otro. Además, algunos libros, pero no todos, por ejemplo el Guyton y Hall, mencionan otra área que es el área sensitiva. ¿Sí? Este área sensitiva, que se va a ubicar tanto en el bulbo como en la protuberancia, es quien va a recibir toda la información del sistema cardiovascular. Es quien se va de una manera a enterar cuál es el estado de la presión arterial. ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito mejor de esto. ¿Estamos? Entonces, estas son las tres áreas. Además, también hay cierto control de lo que es la presión arterial a nivel de centros superiores. Por ejemplo, también hay cierto control a nivel del hipotálamo y a nivel de la corteza cerebral. Pero en eso no se entiende mucho todavía y por lo tanto no vamos a tocar mucho. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a describir estos centros cardiovasculares que tenemos acá. Acá les hice un esquema muy rudimentario donde vamos a nombrar todos los centros. Dijimos que estos centros cardiovasculares que formaban este centro o área vasomotora se dividían en principio en dos regiones. La primera es el área presora. ¿Sí? El área presora va a estar formado por otras dos áreas. Por un lado tenemos el área cardioaceleradora. El área cardioaceleradora es un núcleo impar, es un único núcleo. ¿Sí? Sin embargo, también tenemos, asociado a esta área cardioaceleradora, tenemos el área vasoconstrictora. A diferencia del área cardioaceleradora, la vasoconstrictora es par. Son dos núcleos distribuidos bilateralmente, un núcleo izquierdo y un núcleo derecho, ¿sí? Que se ubican en las porciones anterolaterales de la parte superior del bulbo. Y por eso lo dibujé acá arriba. Después vamos a ver un esquemita. ¿Sí? Bien. Hacia abajo vamos a encontrar, por un lado, la otra área impar, que es el área cardioinhibidora, ¿sí? Que van a formar parte del área depresora. Formando parte del área depresora tenemos entonces el área cardioinhibidora
y el área vasodilatadora, que esta, al igual que la vasoconstrictora, también es par y se ubican también en la porción anterolateral, pero inferior del bulbo raquídeo. ¿Sí? Entonces, repasando para que nos quede claro. Las impares son las cardioaceleradora y cardioinhibidora. Las pares son las vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Estas dos regiones se ubican a nivel del bulbo, la vasoconstrictora, la parte superior, y la vasodilatadora en la parte inferior del bulbo. ¿Sí? Estas son por ahí las que más se entienden, mientras que estas, algunos dicen que existen, otras que no, pero su entidad fisiológica por lo menos se comprobó. Además de esta área presora y esta área depresora, encontramos un área sensitiva. ¿Sí? Entonces, estas son todas las áreas que van a formar parte del centro vasomotor o los centros cardiovasculares. ¿Sí? Bien. Fisiología de esto. A ver. A nivel de los distintos vasos sanguíneos, vamos a encontrar receptores de presión que constantemente están detectando esa presión. Los más importantes son los vasoreceptores, que les dije que se ubican a nivel del callado aórtico y de la bifurcación de las carótidas internas. ¿Sí? Esa información captada por estos receptores va a llegar al centro vasomotor, hacia el área sensitiva, mediante los nervios vagos y glosofaringio, noveno y décimo. ¿Sí? Estas vías nerviosas por estos nervios van a llevar información acerca del estado de los vasos sanguíneos, sea de presión baja, alta, normal. ¿Dónde va a llegar? Al área sensitiva. Y luego de este área sensitiva van a salir neuronas, fibras nerviosas, hacia el resto de los centros, activándolo o inhibiéndolo dependiendo de la situación. ¿Sí? Si hay hipertensión o si hay hipotensión. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de cada uno de estos centros, áreas, como quieran llamarle? A ver, el área cardioaceleradora y el área vasoconstrictora, como dice su nombre. La vasoconstrictora lo que va a hacer es constreñir, ¿sí?, las arterias, los vasos sanguíneos. Mientras que el área cardioaceleradora va a hacer es aumentar la presión arterial. Cuando estas áreas se activan, van a mandar fibras nerviosas a distintas partes de la médula. Ahí hacen sinapsis con neuronas preganglionares simpáticas. Y ahí esos nervios simpáticos van a salir y van a ir al corazón, aquellas que provengan del área cardioaceleradora, y a los vasos sanguíneos, aquellas que vengan del área vasoconstrictora. ¿Sí? A ver, de estas dos áreas salen nervios que hacen sinapsis con nervios simpáticos de la médula, de distintas regiones de la médula. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué pasa con las otras dos regiones? Las otras regiones no pasan por la médula. ¿Sí? El área cardioinhibidora va a ir directamente hacia el corazón mediante vías vagales, produciendo obviamente una disminución de la frecuencia cardíaca. Y, por otro lado, el área vasodilatadora no envía vías fuera del sistema nervioso central, sino que asciende hacia el área vasoconstrictora inhibiéndola. ¿Sí? Por tanto, cuando hay, por ejemplo, un aumento de la presión arterial, eso activa al área vasodilatadora que inhibe al área vasoconstrictora. ¿Sí? Bien. Se han identificado algunos de los neurotransmisores que participan en esta regulación. ¿Sí? Por ejemplo, debido a que el área sensitiva y el área vasoconstrictora son estimulantes, se identificó que el neurotransmisor que participaba era un aminoácido que es la glutamina. ¿Sí? Son neuronas glutaminérgicas. Y el área vasodilatadora, que es inhibidora,
actúan mediante neuronas GABAérgicas, ¿sí? Por GABA. ¿Vamos? Bien. De los centros no hay nada más que esto. Esta es una imagen del Guyton y Hall, donde podemos ver, por ejemplo, la ubicación de los dos centros vasodilatadores, ubicados en la porción anterolateral inferior de la mitad inferior del bulbo, ¿sí? Área anterolateral inferior del bulbo raquídeo, las vasoconstrictoras en el área anterolateral superior del bulbo. Acá vemos, por ejemplo, el centro cardioinhibidor, que se ubica en la posición entre estos dos pares, ¿sí? Y hacia atrás, en la zona posterolateral, vamos a encontrar del bulbo y la mitad inferior de la protuberancia, vamos a encontrar el área sensitiva. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. De los centros, nada más. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá es una imagen de Lewis Taylor donde vemos que obviamente la relación de cada vía es muy compleja. ¿Sí? Nosotros vimos lo más general, que es lo que realmente se pide saber. Acá tenemos la área cardioaceleradora, que va a ir hacia el corazón, ¿sí? Pasando obviamente primero por la médula espinal. Luego tenemos, por ejemplo, acá el área cardioinhibidora, que va a ir también hacia el corazón. Luego tenemos la área depresora, que acá en realidad el área depresora corresponde a el área vasodilatadora, que si ven acá va a ir hacia acá el área presora, inhibiéndola, y el área presora va a ir hacia la médula suprarrenal, ¿sí? Que va a estimular la liberación de adrenalina, y hacia los vasos sanguíneos. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la otra parte que corresponde a la inervación, lo que es el control periférico. Los vasos sanguíneos, y como siempre, vamos a tomar siempre las arterias, la inervación es dual. Hay tanto ciertos vasos tienen inervación simpática, otros parasimpáticas, incluso algunos tienen ambas inervación. Sin embargo, esto es muy importante, la inervación más importante y la que tiene un mayor efecto, mucho mayor que la del sistema parasimpático, es el simpático. ¿Sí? Es la inervación predominante. Bien, empezamos entonces hablando un poco del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático dijimos que su acción es predominante frente al parasimpático, y los neurotransmisores que participan va a ser la adrenalina y la noradrenalina. La más importante es la noradrenalina, es la que se produce en mayor proporción por los terminales postganglionares simpáticos, y la adrenalina, que es más importante, la secretada por la médula adrenal de las glándulas suprarrenales. El sistema nervioso simpático tiene un efecto que puede ser vasoconstrictor o vasodilatador, dependiendo del receptor que tenga el músculo liso de la arteria en consideración. ¿Sí? Por ejemplo, la vasoconstricción se va a lograr cuando en el músculo liso del vaso sanguíneo tenemos receptores tanto alfa 1 como alfa 2. Cualquiera de los dos va a producir una vasoconstricción. La vasoconstricción es la acción más importante, y en general la vasodilatación se logra por inhibición de esta vasoconstricción. ¿Cómo? Si se acuerdan, cuando se activa el área vasodilatadora, se inhibe la vasoconstrictora, y al inhibirse el área vasoconstrictora, las vías simpáticas, ¿se acuerdan que vimos recién?, disminuyen su descarga, y al disminuir su descarga se produce vasodilatación. Sin embargo, hay ciertos nervios simpáticos que producen una vasodilatación. La vasodilatación puede verse, obviamente va a depender de los receptores. La vasodilatación se da por acción sobre los receptores beta 2, o además hay ciertos nervios simpáticos que no son
adrenérgicos, sino que son colinérgicos y actúan por acetilcolina mediante receptores nicotínicos. ¿Sí? La vasodilatación mediante receptores adrenérgicos beta 2 y colinérgicos nicotínicos. Son nicotínicos ¿por qué? Porque actúan a nivel de generalmente el músculo esquelético. Si se acuerdan, los únicos receptores colinérgicos del músculo esquelético son los nicotínicos, que son receptores ionotrópicos. ¿Quedó claro esto? Esta entonces es la acción del sistema nervioso simpático. Bien. El parasimpático, su acción es rara y es muy leve y actúa siempre mediante acetilcolina. ¿Sí? Su acción es, cuando existe, siempre es vasodilatadora y actúa a nivel de ciertas regiones de la cabeza y de la región sacra. ¿Sí? Perfecto. Aquí vemos un cuadro donde vemos la acción de cada uno de estos nervios. Los simpáticos tenemos los alfa-adrenérgicos, son vasoconstrictores y es el efecto dominante de la estimulación simpática. Luego tenemos los beta-adrenérgicos, que son vasodilatadores, que tienen cierta actividad en ciertas arterias de los músculos esqueléticos y vasos coronarios. Sí, pero como dijimos, sus efectos están enmascarados por la contracción de los receptores alfa. ¿Sí? La acción alfa siempre es mayor. Y los colinérgicos, que también es vasodilatadora y que actúa a nivel de los músculos esqueléticos. Y que son, eso sí, muy importantes en eventos de lucha o huida, donde se produce esa vasoconstricción diferencial para mandar sangre a áreas prioritarias. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos la acción de los nervios parasimpáticos, que producen siempre vasodilatación, a nivel de lo que es todo lo que es el tracto gastrointestinal, los genitales externos y las glándulas salivales que forman parte de la cabeza. ¿Sí? Tienen un efecto pobre, raro sobre la referencia periférica. Por ejemplo, es importante eso sí, a nivel de los genitales externos porque, por ejemplo, en el hombre permite la erección del pene. Sí, bien. Entonces, acá tenemos esta acción nerviosa. Yo creo que es fácil. ¿Sí? Luego en videos posteriores vamos a hablar sobre los otros regulaciones. Y bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Suscríbanse, denle a me gusta. Si saben cualquier comentario o cualquier cosa, me pueden escribir en los comentarios. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.